Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Mi nombre es Renato Cisneros y voy a ser el moderador de esta reunión virtual que tiene básicamente dos objetivos. El primero es compartir con ustedes la experiencia de Cahuachi, el centro ceremonial de adobe más grande del mundo, que está ubicado a solamente 2 kilómetros del complejo de las líneas de Nazca. Y aquí permítanme contarles una anécdota personal. Hace unas 2, 3 semanas, un amigo muy querido que está participando además de esta reunión, Roberto del Águila, me habló de Cahuachi. Y era la primera vez que yo escuchaba este nombre, el nombre de Cahuachi, y me mostró un video que ustedes van a ver más adelante, en algunos minutos más, y me quedé muy impresionado. Primero por la extensión del centro Cahuachi. Segundo, por lo profesional del trabajo que se ha venido haciendo ahí hace más de 40 años. Y junto con esa impresión, lo que sobrevino también fue un ramalazo de vergüenza, porque yo me precio de ser una persona medianamente bien informada y me sentí muy mal de ignorar por completo la existencia de este complejo, este sitio arqueológico que se calcula durante 6.000 años fue un lugar de culto y de peregrinación de los antiguos pobladores del Perú. Así que espero que esta noche eh, muchos de los que como yo ignorábamos la existencia de Cahuachi podamos corregir ese problema. Pero dije que eran dos los objetivos de esta reunión. Por un lado está eso, compartir la experiencia de Cahuachi y hablaremos con los responsables del sitio arqueológico, pero también lo que queremos es lanzar la campaña Salvemos Cahuachi, que lo que busca es recaudar fondos para poder mantener los trabajos de excavación arqueológica, de puesta en valor y de conservación de todos los vestigios y evidencias que se han ido encontrando en ese lugar y que dan prueba de lo que fue Cahuachi en su día. Y para esta segunda parte vamos a hablar con los responsables del video, justamente el video que les comentaba, y solamente para que se hagan una idea de la participación que vamos a tener, puedo adelantarles que vamos a conversar con dos actores estupendos. Uno es Gustavo Bueno, quien no requiere mayor presentación y que está muy involucrado en todo el tema Cahuachi, y también con la actriz Karime Eskander, que es una actriz chiclayana de ascendencia libanesa, quien seguramente muchos de ustedes ubican por su papel en Al fondo hay sitio, en la exitosísima serie de televisión Al fondo hay sitio, donde interpreta a Alesia Montalbán. Con ellos vamos a conversar más adelante, pero en esta primera parte quisiera concentrarme en conversar con el gran artífice de todo lo que se ha descubierto en Cahuachi, el doctor Giuseppe Orefici, que viene trabajando, como digo, desde 1982. Él es director del proyecto Nazca, que es un proyecto desarrollado por la misión arqueológica italiana, y que nos va a contar en unos 10, 12 minutos lo que se ha venido trabajando en todos estos años en Cahuachi. Yo quisiera darle la bienvenida al doctor Giuseppe, preguntarle básicamente por qué los peruanos hemos pasado tanto tiempo sin conocer la existencia de este maravilloso sitio arqueológico, y tal vez para no hacerle una pregunta tan oceánica, o junto con esa pregunta, doctor, preguntarle por esta relación entre Cahuachi y las líneas de Nazca. A mí me sigue pareciendo increíble que estando a solamente 2 kilómetros de las eh, internacionalmente famosas líneas de Nazca, no hayamos tenido los peruanos acceso a lo que significa Cahuachi. Cuéntenos, profesor Giuseppe, por favor, ¿por qué ha ocurrido esto? Es un gusto muy grande poder hablar con todos ustedes de Cahuachi de manera particular esta noche, porque ha pasado todo esto en Cahuachi, porque dos grandes aluviones en tiempos diferentes, pero sobre todo un muy fuerte terremoto, fueron la causa de la destrucción de la mayoría de los templos de Cahuachi. Entonces se transformaron en montículos, porque parecen dunas, grandes dunas, y solamente con un ojo bastante experto se pueden divisar los muros y las terrazas de los templos. Es tiene una extensión de 7 kilómetros 300 metros y sobre todo tiene una superficie de 24 kilómetros cuadrados en ambos lados del río que se ha desarrollado
muy cerca de las líneas, porque desde Cahuachi los sacerdotes, la gente, accedía también a la pampa, donde estaban grabados los geoglifos. Bueno, usted tiene preparada una exposición con cuadros que son muy didácticos y que estoy seguro que las personas que están ahora mismo acompañándonos en esta reunión virtual van a quedarse sorprendidos por la cantidad de hallazgos acumulados a lo largo de estas décadas. Y lo quiero invitar a que comparta con nosotros precisamente ese material, Con doctor mucho gusto, Orefici. con mucho gusto. Podemos pasar directamente a ver unas imágenes y podemos ver sobre todo lo que ha sido el proyecto Nazca desde el 82 hasta a la fecha. Queremos poder trabajar entre el 23 y el 24, un año completo, para terminar un sector muy importante, la zona de Cahuachi. Pero empezamos a hablar del proyecto Nazca. Después del tiempo trabajado en San José, que es el puntito azul que vemos en la parte de alta, el proyecto Nazca se ha desarrollado en varios lugares, como Pueblo Viejo, Estaquería, Usaca, Humana, Santa Clara, Guayurí, cerca de Palpa, pero también, sobre todo, en lo que ha sido Cahuachi. Cahuachi, el centro ceremonial más grande del mundo en adobe, como hemos dicho. Pasamos a la sucesiva imagen. Nazca es muy conocida para los geoglifos, pero tiene un patrimonio arqueológico de dimensiones excepcionales. Estas son una de los grandes petroglifos de Majuelos, que han sido un lugar importantísimo donde encontramos la iconografía Paracas y Nazca reproducida en las paredes de estos abrigos rocosos que se encuentran. Vamos a la próxima. Pero obviamente Nazca ha sido conocida sobre todo para sus geoglifos. Para mí ha sido un momento muy importante los primeros años 80, poder recorrer miles de kilómetros en búsqueda de nuevos geoglifos con el amigo Eduardo Herrán, que era piloto y fotógrafo, y hemos podido juntamente individuar una serie de geoglifos muy particulares. Aquí vemos uno que ha encontrado Eduardo Herrán con una divinidad que es Paracas tardía, una divinidad de los grandes ojos. En la mano tiene un cuchillo obsidiana, en la otra mano una cabeza cortada. Y es uno de los temas iconográficos que encontramos también en los textiles. Vamos a la próxima imagen y podemos ver los geoglifos de la pampa de Ingenio, por ejemplo, que son los más conocidos, y donde se sobreponen geoglifos de varios periodos, desde los figurativos hasta las grandes líneas, las grandes plazoletas que eran utilizadas por un número muy elevado de personas que podían recorrer estos espacios con sus ceremonias. Vamos a la próxima. Vemos ahora Cahuachi. Cahuachi, como se presentaba en el 84, cuando empezamos el trabajo exactamente en el centro ceremonial, con la carretera que pasaba exactamente arriba de la que se considerado la Gran Pirámide, y en la imagen izquierda de la imagen ustedes pueden ver las primeras excavaciones del proyecto Nazca en Cahuachi. Vamos a la próxima. El Cahuachi así es hoy. Hoy, después
de 40 años de investigación arqueológica y 20 años, los últimos 20 años, paralelamente de puesta en valor. Hemos identificado los sistemas mejores para la puesta en valor y vemos en esta imagen varios lugares que han sido puestos en valor ya desde 20 años y se han conservado bien. Vamos a la próxima. Esta es otra imagen de lo que se puede divisar yendo a Cahuachi. Un turista puede, moviéndose al interior de los recorridos indicados, poder apreciar todos estos monumentos. Vamos a la próxima. Durante las excavaciones hemos tenido la posibilidad de encontrar lugares excepcionales. Esto, por ejemplo, el Templo del Escalonado, como lo hemos llamado, que nos indica, nos muestra los grabados y los paneles grabados de estos escalonados en las paredes que han sido recubiertas por la gran cantidad de material por los mismos Nazca que han protegido este templo antes de sumergirlo por completo en una serie de capas y utilizar solamente la parte superior. Vamos adelante. Esta es la Gran Pirámide, pero la Gran Pirámide tiene una particularidad. Podemos ver que la parte al interior, este gran cuarto que se puede divisar de muy lejos, mira exactamente a Cerro Blanco. Entonces, una dualidad con un grande Apu, como el Cerro Blanco, y la Gran Pirámide del otro lado. Esta escalera llega hasta la sumidad de la Gran Pirámide y en la pared este del mismo templo. Vamos a la próxima. En los últimos 20 años hemos podido también identificar las diferentes fases de Cahuachi. Hemos identificado 5 fases sucesivas y cada fase ha modificado parcialmente el centro ceremonial. Aquí vemos un trabajo hecho por el arquitecto Adin Gavazzi de reconstrucción y del posicionamiento de cada fase en su sucesión cronológica. Vamos a la próxima. Y en esa imagen ustedes han visto que es gigantesca ya la parte que hemos puesto en valor, pero en esta imagen hecha con los colegas del CNR, que es el Consejo Nacional de Investigaciones del Estado italiano, hemos podido identificar una serie de geoglifos que se encuentran en relación con los templos de Cahuachi y ambos lados del río. Y sobre todo es posible divisar en la parte amarilla de la fotografía toda la extensión, 7 kilómetros, 300 metros, de los edificios templarios de Cahuachi. Y la parte central, azul, pequeña, es solamente la parte puesta en valor. Entonces, se imaginen ustedes poder poner en valor todo lo que es Cahuachi. Naturalmente necesitarán casi un siglo para poderlo hacer, pero es bien empezar desde ahora a ampliar este monumento, ponerlo en valor de manera que la gente pueda disfrutar de lo que ha sido este grandísimo centro ceremonial. Vamos a la próxima. Los materiales, vamos a la próxima. Los materiales que
al resultado de Cahuachi. Esta es una nariquera de oro de que hemos identificado como la niña sacerdotisa, una niña que no tenía más que 10, 12 años y que ha sido sepultada al interior del centro ceremonial, mostrando la importancia que ha tenido el centro ceremonial también para identificar una serie de personajes como esta niña que hacía parte de una élite muy elevada al interior del centro ceremonial. Vamos a la próxima. Y aquí vamos adelante, que esta es una imagen de dron. Nos muestra exactamente lo que ha sido el desarrollo de nuestros trabajos de puesta en valor en estos últimos 20 años. Aquí vemos la Gran Pirámide, vemos al frente, a la izquierda de nuestra imagen el Templo Sur de Cahuachi, y todo el desarrollo de los grandes recintos ceremoniales y de los templos que hemos puesto en valor en todo ese tiempo. Y a la izquierda, a la extremidad izquierda, vemos lo que es el Montículo 1 que queremos poner en valor y excavar ahora desde octubre de este año hasta septiembre del próximo año. Vamos a la próxima. Y para poder realizar esta tipología de excavación arqueológica, tenemos la necesidad de trabajar en grandes áreas, como pueden ver, donde cada arqueólogo tiene un sector y hay la coordinación de todos los sectores por unos jefes de sectores que coordinan el trabajo en todo lo que son los diferentes sectores de excavación. Esto nos permite identificar también las diferentes fases que encontramos al interior que se desarrollaron en la evolución del centro ceremonial de Cahuachi. Vamos a la próxima. Aquí vemos el trabajo minucioso de los arqueólogos. Aquí podemos ver la codirectora del proyecto que está trabajando, pero en paralelo, mientras que los arqueólogos trabajan y puedan registrar todos los datos de su trabajo arqueológico, podemos ver que a la mano derecha podemos ver que se está trabajando contemporáneamente en la puesta en valor, porque tenemos la posibilidad de una muy buena organización con obreros y operarios, sobre todo, que puedan permitir de avanzar rápidamente también en esta forma. Vamos a la próxima. Y ya al campamento podemos ver los arqueólogos que trabajan directamente en los dibujos, en la registración de los datos y en la posibilidad también de poner en un almacén provisional todos los materiales recuperados en la excavación. Vamos adelante. Y tenemos todos los especialistas en contemporánea ya al campo mismo, en el trabajo de campo. Aquí vemos un trabajo sobre los textiles, por ejemplo, hecho por Jessica Levi Contreras, que trabaja desde varios años en la conservación, más sobre todo en el estudio, en el análisis de los textiles que se recuperan en las excavaciones. Vamos a la próxima. Otro ejemplo del trabajo minucioso que hacen los especialistas aquí en los textiles. Vamos adelante. Y se hace una documentación completa también del trabajo de abertura de los materiales, en este caso una olla, y vemos dos jefes de sector que están trabajando en esto y se documenta también con filmaciones y con
fotografías y obviamente descripción de los materiales. Vamos adelante. Paralelamente, también los antropólogos físicos trabajan en el campo mismo. Aquí estamos en Cahuachi y en los horarios de gabinete se puede proceder también en lo que es el trabajo de los antropólogos físicos. Vamos adelante. Esto es uno de los materiales que ha resultado en los últimos 2 años de trabajo. Vamos a la próxima. Y aquí vemos a Dagmara Sousa, otra antropóloga física que desde unos años está trabajando con nosotros y es polaca y está trabajando también en el análisis, en el estudio del ADN de los diferentes restos humanos y también encontrando datos muy interesantes y nuevos sobre estos últimos años de trabajo. Vamos adelante. En la noche, el campamento se transforma también en sala de conferencia, como podemos ver, y podemos trabajar también y compartir los datos de excavación día por día. Vamos adelante. En el laboratorio, en nuestro centro de estudios, en Nazca, aquí vemos un trabajo hecho con láser escáner para la cerámica que hace parte de los objetos que son expuestos en el Museo Antonini de nuestro centro. Vamos adelante. Y estas son una de las salas del Museo Antonini donde el material recuperado en las excavaciones, de acuerdo con el Ministerio de Cultura, va a ser expuesto al interior de las vitrinas y inscrito en el Registro Nacional de los Bienes Arqueológicos. Vamos adelante. Esto es otra angulación de una de las salas donde se ve también la cantidad de paneles que son explicativos y muy didácticos al interior del recorrido que hay al interior del museo. Vamos adelante. Y esta es la parte al abierto del museo con el acueducto de Visambra que lastimosamente ha sido completamente recubierto por los pueblos jóvenes cerca, pero que se ha conservado por lo menos estos últimos 30, 40 metros que hemos restaurado y hemos puesto en valor al interior del recorrido del Museo Didáctico Antonini. Vamos adelante. Esta es la parte central de nuestro trabajo de los últimos 20 años con la puesta en valor de un sector importante de Cahuachi. Pensamos que de aquí a donde termina Cahuachi son más de 4,5 kilómetros hacia el oeste y ya estamos adentro de Cahuachi en más o menos desde 2 kilómetros. Y esto es lo que queremos hacer, poder seguir adelante y que el Perú después pueda seguir en los próximos años haciendo trabajos arqueológicos y poniendo en valor siempre más sectores de esta joya que es el Centro Ceremonial de Cahuachi. Muchísimas gracias. Esto es la presentación del material que quería hacer. Muchas gracias. Profesor Giuseppe, bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy impresionante y no podía dejar de pensar mientras veía las imágenes y lo escuchaba, en que estamos hablando de solamente el 3% es lo que se ha excavado de la extensión de Cahuachi. Usted señalaba que se necesita todo un siglo para poder apreciar la verdadera magnitud del complejo. Y ahí quería hacerle una pregunta antes de cerrar, que es una pregunta más personal. ¿Qué lo une a usted a Cahuachi? Después de entregarle 40 años de su vida a este proyecto, a este trabajo,
¿Qué siente usted por este centro ceremonial? ¿Cómo se vincula personalmente con su historia, con todos los hallazgos que se han venido recogiendo en estas décadas? Caguachi es la expresión arquitectónica de un pueblo, del pueblo Nazca, que Mm. ha sido borrado en gran parte de la historia por la llegada de Huari en la costa, por el nacimiento en el intermedio tardío de la escultura incachincha y después por los incas, que por último llegan, antes de los españoles, a cambiar la historia del lugar. Entonces, la recuperación de la historia del pueblo de Nazca, que nos deja un legado excepcional en Caguachi, es lo que me liga más a lo que es el centro ceremonial, pero sobre todo el pensamiento de los Nazca, que es un pensamiento que no es antropocéntrico, es cosmocéntrico, una visión cosmocéntrica de la vida, de su religión y de su expresión en todos los sentidos. Estupendo, profesor. Muchísimas gracias por abrir hoy esta reunión con esta explicación magnífica, tan detallada y con estas imágenes que estoy seguro están convenciendo a la gran mayoría de participantes de la joya, como usted ha señalado, a Cahuachi. Muchísimas gracias, profesor Orefici. Muchas gracias, muchas gracias. Y lo invito a que continúe porque vamos a seguir conversando con otros personajes vinculados también, otros responsables de este trabajo, como Marcela Olivas Weston, que ella es arqueóloga, de hecho es parte de la primera promoción de arqueólogos que participó de los trabajos bajo la supervisión del profesor Orefici, y ella espero que nos cuente algunas experiencias durante su participación en las excavaciones, que nos hable de la importancia de Cahuachi como sitio arqueológico y también que nos hable de una historia de amor que yo sé que ella tiene para compartir esta noche. No sé si ella la protagonizó, no sé si ella la atestiguó, pero en todo caso ella nos la va a contar. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Está Marcela o no? Si no está Marcela, podemos ir con Carlos Santa Cruz. A ver si es que me lo confirman. Está Carlos Santa Cruz. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Renato? Buenas Bueno, noches. déjame presentarte rápidamente para quienes no te conozcan. Carlos es ingeniero de mina, fue responsable de la operación minera más grande del Perú, Yanacocha, es además profesor de la Universidad Católica y es, en lo que tiene que ver con Cahuachi, director del patronato del Centro de Estudios Arqueológicos Precolombinos. Pero todo esto que suena muy formal y muy solemne, Carlos, no es tan importante como tu origen. Tú eres nazqueño y quería empezar por ahí, porque yo arrancaba esta reunión confesando con algo de vergüenza lo ignorante que he sido de la existencia de Cahuachi. Tú naciste en Nazca. Cuéntame si tú desde niño sabías de la existencia de Cahuachi, cómo se relacionaba, no sé, tu familia con este centro ceremonial, si es que era de dominio público allá en Nazca. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, Renato, yo estudié primaria en Nazca, en la escuela de San Carlos. Para los nazqueños que me están escuchando, el director de esa escuela era don Roberto Pisconti, un reconocido maestro de aquellas épocas. No estoy hablando ya más de 50 años. Y realmente a él le debemos mucho en nuestra educación primaria. Pero sí, recuerdo que en esa época fuimos a Cahuachi en una sola oportunidad visitando, ¿no? Como alumnos del colegio. Y lo que apreciamos, pues, en ese momento eran unos cerros, digamos, Claro, como claro. se describe, una especie de dunas totalmente cubiertas de arena. Lo que vimos fue el resto del huaqueo que había habido por largos periodos de tiempo en la zona, ¿no? Eso era Cahuachi, ¿no? Y en el horizonte, digamos, a lo largo del valle del río Nazca, donde está ubicado Cahuachi, uno lo que ve pues es desierto, es arena,
¿no? Y me acuerdo que fuimos todavía en época de verano y hacía un calor bárbaro, ¿no? Ahí no puedes estar muy expuesto al tiempo, pero no nos imaginamos siquiera del gran Eso, significado que esto tenía, ¿no? Sabíamos en ese entonces, mira, algo de las líneas, porque en esa época María Rey recién estaba comenzando a trabajar y a poner y a difundir el tema de las líneas, pero de Cahuachi no se hablaba mucho, ¿no? Se claro, claro. hablaba muy poco. Ahora, ahora, yo sé que tu familia también tiene un vínculo de alguna forma con el Museo Antonini, del que nos hablaba el profesor Orefici, y algunas de las piezas que hemos visto ahí tal vez son las que tu familia donó. Cuéntanos también un poco de eso. Bueno, ese es mi padre es nazqueño, es probablemente más nazqueño que yo, porque él ha pasado más tiempo en Nazca, obviamente. Yo por mi trabajo tuve que salir después de la universidad por muchos años. Y, y bueno, él sí, efectivamente tenía una colección y gran parte, prácticamente toda la ha donado al museo. Pero debo de resaltar también que así como mi padre lo ha hecho, otros Mm, nazqueños lo están haciendo. Y eso es muy valioso, muy importante. totalmente. Entonces, eso que me parece que debemos difundirlo más. Y no es necesario tener una colección, sino tener, si uno tiene un par de piezas y creemos que con eso podemos aportar a poner a mostrar mejor nuestro patrimonio cultural y a conservarlo de mejor manera, qué mejor manera que ponerlo en el museo, ¿no? Entonces, creo Total, que porque eso es además un mensaje que debemos difundir. totalmente, porque no se trata solamente de una donación, sino en general de fomentar un sentido de comunidad, de colectividad, que creo que también a eso se refería el profesor Orefici cuando hablaba de los Nazca, ¿no? De pronto es volver a poner en valor también ese tipo de prácticas entre nosotros mismos. Sí, definitivamente, Renato. Creo que los nazqueños tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos. Mm, Y no solo Nazca, sino el Perú. 800 años de historia en este centro ceremonial es algo fabuloso. Es decir, si nosotros hablamos de la etapa republicana, han sido solo 200 años. Y claro, si, claro. y si nos remontamos a comparar, digamos, ¿cuánto duró el Imperio Romano? Duró 800 años. Esto ha durado 800 años. Entonces, y conocemos muy poco de ello. No lo Todo hemos está por descubrir, en realidad, todo todo está está por descubrir. por descubrir. Es realmente, yo en términos mineros digo, este es el mejor depósito de historia. Mm. No es un depósito mineral, pero es un depósito de historia y de cultura riquísimo que tenemos delante de nuestro. Ahora, tú como director del patronato del Centro de Estudios Arqueológicos Precolombinos, eh, ¿por qué dirías que Cahuachi está en riesgo? ¿No? Hemos lanzado ahora mismo la campaña Salvemos Cahuachi. ¿De qué hay que salvarla? ¿De la Sí, indiferencia, de yo la soy, desatención, de la negligencia? buen punto. En primer lugar, quisiera solo puntualizar, yo soy uno de los miembros del patronato. Y bueno, ahí hay un equipo de gente que viene trabajando y poniendo el hombro Sí. para ayudar en este esfuerzo. Bueno, yo creo que el trabajo que ha hecho Giuseppe realmente nos sonroja a los nazqueños y nos avergüenza porque él ha hecho más que muchos de nosotros juntos. El trabajo que ha hecho es inmenso y bueno, todo esto ha sido hecho con cooperación extranjera, con cooperación de afuera, ¿no? Entonces, hoy día creo yo que nos toca a los locales y a los peruanos a poner el hombro. O sea, y yo creo que eso va a ayudar también a seguir teniendo apoyo de afuera por este patrimonio tan importante que podemos todavía por descubrir. Y desde esa perspectiva, sí creo que si nosotros no ponemos el hombro, si nosotros no hacemos un esfuerzo, y no me refiero solo a las empresas privadas, porque muchos podemos pensar, Eso te iba bueno, a preguntar. Sí. las empresas privadas, ya ellos son los que tienen que poner, ellos son los que tienen que donar. No es así, yo creo que acá hay una tarea tan importante desde el punto de vista no solo de divulgación, sino también de ir concientizándonos como peruanos de lo importante que es poner en valor nuestro patrimonio, conservarlo, cuidarlo, Mm. conocerlo. Y eso yo creo que nos va a ir forjando más, nos va uniendo más y ir adquiriendo el sentido de nación que necesitamos con urgencia, de unión, ¿no?
Porque, No puedo evitar hacerte esta pregunta. Hasta ahora, ¿cuál ha sido el nivel de involucramiento del Estado en el fomento de lo que significa Cahuachi? Se espera, por supuesto, una mayor participación, pero ¿ha habido algún contacto? Imagino que sí, ¿no? El Ministerio de Cultura. Quiero creer que no solamente que están al tanto de su existencia, sino que también han intervenido en su divulgación. Bueno, lamentablemente es limitado. Tú sabes que nuestro Ya. estado no es un estado rico, no es un estado pobre y a veces otras prioridades ganan el presupuesto y el presupuesto de cultura, todos sabemos, es probablemente uno de los más escuálidos dentro del presupuesto nacional. Y yo creo que el tema de educación y cultura, que van totalmente unidos, es un Totalmente, asunto sí. que tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar y tenemos que ayudar todos desde donde podamos para que esto cambie. El esfuerzo de estos 40 años en Cahuachi, bueno, se lo debemos en gran medida a Giuseppe y a la cooperación de afuera, pero como vuelvo a repetir, ahora nos toca a nosotros poner el hombro para seguir apoyando y cargando esto. Carlos, muchísimas gracias. Creo que tu testimonio ha sido sumamente valioso, no solamente como miembro del patronato, sino sobre todo como nasqueño. Eso que nos has contado al inicio, creo que va a impulsar a mucha gente, a los que puedan donar, si es que tienen en su posesión vestigios, que puedan ser incorporados al museo, pero también en general estar atentos a lo que pase con Cahuachi. Yo te digo, yo me quedé impresionado cuando vi el video que vamos a ver en un ratito, pero ahí tenemos, ¿no?, las cuentas para poder hacer las donaciones. Un sol es importante. Un sol yo creo que vale tanto como las cantidades cuantiosas que pudiera donar una empresa. Tiene un gran significado para nosotros. Carlos Santa Cruz, muchísimas gracias Gracias. por estar aquí y te invito, igual que al profesor Giuseppe, a quedarte con nosotros porque tenemos todavía más conversaciones y más imágenes. Ya el profesor Giuseppe nos mostró algunas imágenes con drones bastante impresionantes, pero lo que van a ver a continuación es el video del que les hablé al inicio. Este video que no solamente impresiona por su realización, sino por lo que muestra. Solo se ha excavado el 3% de la extensión de Cahuachi y, sin embargo, fíjense la maravilla que tenemos en el Perú, a 2 kilómetros de la línea de Nazca. Adelante con el video. Esto es arena, obra de la naturaleza. Pero esto y eso es obra del hombre. La gente que vivió aquí, en este gigantesco centro ceremonial, con sus pirámides y laberintos, los Nazca, son los mismos que realizaron las misteriosas líneas hace 2000 años. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivían? ¿Qué querían decirnos? Una civilización que habitó estas arenas durante 800 años. Son las preguntas que Giuseppe Orefici, arqueólogo italiano,
ha dedicado 40 años de su vida a resolver. Gracias a su liderazgo y tenacidad, se ha logrado preservar una parte pequeña de un patrimonio extraordinario. Estamos en el centro ceremonial más grande del mundo en adobe. Es el corazón pulsante de la cultura nazca, la que fue un centro ceremonial que después se convirtió en capital teocrática de la cultura nazca. Aquí han hecho sus ceremonias, participaban en los sacrificios. Para mí ha sido importantísimo el trabajo que hemos hecho aquí en estos últimos 40 y más años, sobre todo por lo que es la posibilidad de dar al mundo una visión de lo que ha sido Caguachi. Durante 40 años, preservar y dar valor a este colosal centro ceremonial de la cultura nazca ha sido tarea titánica de un hombre y su equipo. Ahora será tarea de todos. Es nuestro compromiso. Estamos ingresando al Museo Antonini, ideado y construido por el propio Giuseppe Orefici, gracias a la contribución de la familia Antonini y miembros del CISRAP. Ellos colaboraron para hacer realidad el museo y el centro de estudios. En el museo se preservan textiles, cerámicas y otros objetos cuya data en muchos casos se remonta a más de 2000 años atrás. No obstante su tremenda importancia para el mundo, Caguachi está a punto de perderse. Se requiere por lo menos $200,000 cada 2 años para que el sitio siga siendo excavado y los materiales obtenidos puedan ser expuestos en el maravilloso museo que sobrevive a medias asfixiado en la ciudad de Nazca. Está en nuestras manos hacer algo y así conocer y aprender un poco más del enigmático talento del pueblo que lo creó. Estamos también con Karime Skandar, la actriz que ha protagonizado el video. ¿Cómo estás, Karime? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Renato? ¿Cómo estás? Y a todos los presentes. Bien, me preguntaba si tú conocías Caguachi antes de participar del video. Eso uno, y lo otro, ¿qué fue lo que más te impresionó una vez que estuviste ahí, después de rodar el video, cuando regresaste a tu casa, con qué imagen te quedaste ese día y tal vez los días siguientes? Sí, claro, en realidad yo me uno a un poco a tu equipo. He escuchado que has dicho que tú lo conocías y a mí me pasó No. exactamente lo mismo cuando por primera vez me hablaron de este proyecto y mencionaron Caguachi. Yo admito que también sentí un poco de vergüenza e incluso no pregunté más porque dije, qué vergüenza, no conozco esto que está acá. Voy a googlear el Voy a toque. googlear, tal cual. Comencé a investigar, comencé a Mm. buscar información y realmente me quedé impresionada por todo lo que encontré, pero yo creo que nada me preparó realmente para el momento en que llegamos al centro ceremonial y al bajar del auto pudimos ver la inmensidad del complejo en la pirámide. Es una imagen muy fuerte que en ese momento
me llenó hasta de orgullo de la cultura que tenemos acá, de nuestra riqueza cultural que tenemos como peruanos. Y fue una llamada de atención también para decir por qué no estamos haciendo más, por qué no lo conocía antes, por qué no lo estamos divulgando, por qué más personas no están acá viéndolo y conociéndolo. Entonces creo que fue una mezcla de sentimientos en ese momento que pude por fin ver el complejo en persona. Sí, yo pienso exactamente lo mismo que tú, junto con ese orgullo, ¿no? Ante este descubrimiento para muchos, también sobreviene una preocupación de que se pueda perder, de que todo lo trabajado hasta el momento no pueda continuarse. Hay un momento del video en el que dices, haces unas preguntas, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Recuerdas esa parte del texto? Por ¿Quiénes eran? supuesto, ¿Cómo es? ¿Cómo que es? ¿Puedes querían repetir? contarnos. Eso, sobre esa pregunta quería detenerme un instante contigo. ¿Qué Ujú. crees tú que querían decirnos los antiguos nazcas, los antiguos pobladores o visitantes de este centro ceremonial? A partir de tus experiencias visitándolo, ¿qué crees tú que querían decirnos? Claro que sí. A mí, a ver, primero, por supuesto que no podría decir a ciencia cierta, ¿no? Yo, pero un poco lo que sentí cuando llegué es que al recorrer los laberintos, al recorrer la pirámide, podía sentir esa cultura viva de los habitantes de Nazca, de la cultura nazca, y yo creo que nos han dejado un legado de la forma en cómo ellos vivían, de la tecnología con la que contaban incluso, porque se pueden Eso. ver en las herramientas y en los objetos que están expuestos en el Museo Antonini, de, y más que todo eso, ¿no? De la forma de vida que tenían ahí. Entonces, es increíble cómo al recorrer el centro ceremonial, a mí me pasó que podía imaginar, trataba de imaginar a los habitantes de la cultura nazca en su día a día, en su día cotidiano ahí en el centro ceremonial, donde hacían ceremonias, donde hacían los sacrificios, y luego eso complementarlo en la visita al Museo Antonini, donde podríamos ver los objetos expuestos desde las joyas, desde los mantos, desde las herramientas que utilizaban para la casa, herramientas que utilizaban para pintar las cerámicas. Y yo creo que todo se complementa y nos permite conocer un mundo y una riqueza además que tenían y la inteligencia que tenían también los habitantes de la cultura. Y qué impresión te dejó el profesor Giuseppe? Yo recién lo he conocido ahora virtualmente y la verdad es que lo siento tan inspirador. Ojalá que nos esté escuchando, porque ¿quién le dedica hoy en día 40 años de su vida, digamos, o tiene ese nivel de Completamente. involucramiento con una cultura que en cierto modo es ajena, ¿no? Y eso a mí me parece bien impresionante. ¿Tú qué impresiones te dejó luego, el profesor luego de conocerlo, de conversar con él, de recorrer Cahuachi de su mano? Por completo. En primer lugar, lo empapado que está de nuestra cultura, siendo una persona, como tú dices, ¿no? Que no es de acá, no es originaria de acá, pero la forma en cómo se enamoró de esta Mm. cultura tan rica que nosotros tenemos y cómo lo expresa además en cada una de sus palabras. En verdad, lo, se lo he dicho antes, lo repito en este momento, lo único que tengo para decirle es palabras de agradecimiento, admiración completa, haber dedicado más de 40 años de su vida a quedarse en Perú y Totalmente. trabajar además arduamente, porque no ha sido para nada una tarea fácil, ha tenido un millón de obstáculos, nos contaba muchas de las experiencias que habían vivido y cada paso que daba era un obstáculo nuevo y aún así haber luchado por este proyecto y haber entregado su vida a este proyecto, yo creo que es realmente admirable y es algo que nosotros como peruanos debemos aprender y debemos imitar en el buen sentido. Y ahora nosotros también darle nuestra mano y ser Así es. quienes levantemos este proyecto y sigamos promoviéndolo y estemos orgullosos de nuestra cultura y de nuestra riqueza como peruanos. Karime, para terminar, sé que eres una tiktokera muy activa. ¿Has pensado volver a Caguachi para hacer TikToks? Y no lo digo en broma, sino pensando Ujú. en que tal vez es una forma de comunicar este legado cultural tan importante a una generación de jóvenes que quizá no accedería Por a completo. conocerlo salvo por las redes sociales. Totalmente. Yo creo que una de las ventajas que tenemos ahora los jóvenes o las personas de mi generación es esto, las nuevas tecnologías como las redes, que nos permiten llegar a
muchas más personas, a muchos más públicos que tal vez en otro contexto no se hubiera podido. Y por eso creo también en la importancia que tenemos nosotros los jóvenes en involucrarnos en este tipo de proyectos como lo es Kawachi. En primer lugar, para sentirnos orgullosos de lo que tenemos como peruanos, para conocer más y compartirlo tanto al Sí, interior de nuestro país, porque a mí me pasó que cuando terminamos de grabar y regresé a Lima, le contaba a todo el mundo lo que había vivido, a mi familia, a mis amigos, a la gente del trabajo, a todo el mundo, y me sorprendía que nadie conocía a Kawachi, no tenían ni idea de lo que estaba hablando. Entonces, primero, dar a conocer hacia adentro, hacia nosotros, hacia los peruanos, y luego también poder sacarlo hacia el resto del mundo, porque lo que tenemos es una cosa impresionante, es un tesoro realmente, y yo creo que es importantísimo poder compartirlo, que no se pierda, y las redes sociales, como tú dices, juegan una tarea importantísima porque van a ser una herramienta que nos permitan poder comunicar todo esto y llegar a más cantidad de personas que puedan ayudar, que puedan sumar su granito de arena, tanto voluntarios que tal vez quieran ir, personas arqueólogos voluntarios que quieran acercarse y ayudar, como también otros como yo que tal vez no sabemos mucho de arqueología, pero que poniendo nuestro granito de arena yo creo que también todos podemos apoyar. Karime, muchísimas gracias. Estoy seguro de que la campaña de Salvemos Kawachi tiene en ti a una embajadora muy importante y seguramente que habrá oportunidad de conversar más adelante sobre, ojalá, la buena reacción del público a todo esto que estamos conversando hoy. Muchísimas gracias. Muy bien, ha sido Karime Eskander, quien es actriz, a quien ustedes seguramente conocen por su trabajo en El Fondo hay Sitio, donde interpreta a Alesia Montalbán, y ya que menciono esa serie, lo tomo como pretexto para presentar a nuestro siguiente invitado, Gustavo Bueno, quien en realidad no necesita mayor presentación. Primer actor nacional, tan recordado por sus papeles en películas emblemáticas, no sé, pienso ahora, Gustavo, en La ciudad y los perros, Tinta roja, La boca del lobo. No voy a hacer un repaso por toda tu filmografía, pero lo digo solamente para que sepas lo contento, lo orgulloso que estoy de poder conversar contigo esta noche. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Gustavo, cuéntanos de tu relación con Kawachi, porque tú estás Bueno, aquí en principio como director del video, pero yo creo que tu relación trasciende ese papel y va muchísimo más allá. por supuesto, ahora estoy mucho más contento que nunca en mi vida de tener como vecino a Carlos Santa Cruz. Él me habló de esto, tenía esta inquietud y sentí el mismo asombro que has sentido tú, que tienes que ir para allá, y que Karime Eskander, cuando aceptamos participar en esto con un gusto así extraordinario, Sí, nos bajamos del auto y vimos algo que no habíamos visto nunca, que desconocíamos. Eso nos impresionó demasiado, porque era una cosa monumental. Y te imaginas lo que hay, porque estamos hablando de 1 hectárea, 3 hectáreas. ¿Te imaginas las 24 hectáreas descubiertas? Es una inmensidad. Es uno de los monumentos arqueológicos más importantes del mundo. Y eso a mí me sobrecogió el corazón. Bajamos, lo vimos y dijimos, ¿cómo no conocemos esto? Es imposible. Y lo agradecimos profundamente, estar ahí y todo el equipo involucrado en la grabación esta que tú has visto. sí, sí. Me emociona la devoción de Giuseppe. ¿Por qué? A veces me pregunto, ¿y por qué los peruanos a veces no nos involucramos tanto en esto? Porque tiene que descubrirlo un hombre maravilloso que ama este país y de repente se interesa por eso. Si no existiera Giuseppe, esto no se conocería. O Este sería eso que asombro, contaba Carlos, ¿no? Seguirían siendo este conjunto de cerros que él veía de niño
sin estaban saber. cubiertos por arena, una carretera pasaba por encima. Como este hombre, bueno, tiene una sapiencia de décadas en su trabajo, en su oficio. Ahí me salgo un Y poquito del guión de hoy para preguntarte, Gustavo, ¿por qué crees que a veces ocurre eso? Porque a veces los peruanos solamente reaccionamos cuando alguien foráneo, cuando alguien extranjero se apasiona por algo que nosotros no hemos advertido y nos dice lo importante que es nuestra cultura, lo valioso que es nuestro legado. ¿Por qué crees que ocurre eso? porque creo que a veces todos estamos en nuestro nicho. Yo soy un apasionado de la cultura peruana, pero me avergüenza a veces y me asombro por qué no estamos tan involucrados en todo lo que nos antecede, ¿no? Mm, A, mm, a veces somos muchos inmigrantes y adquirimos orgullo porque ya somos peruanos, hemos nacido en el Perú y vemos estas maravillas, estas otras y eso. Pero me imagino que alguien que hereda su ascendencia, todos sus antecedentes de este mundo tan rico que mm. es las culturas prehispánicas, que a mí me fastidia decir prehispánicas, podríamos, y también me fastidia decir las culturas indígenas, porque eso no es una palabra que no venga de nosotros, porque decían los españoles las Indias, no, las raíces culturales de este país tan, o esta zona tan ancestral de América. Somos, bueno, hasta americanos, no Ahora, sé cómo Gustavo, definirlo. tú hablabas hace un instante sobre a veces esta renuencia a entender nuestro pasado y hablabas de la sensibilidad del migrante. Yo te quería preguntar, ¿cuánto de esa sensibilidad tú ya la traías contigo y cuánto la has fortalecido o subrayado luego de interpretar a este personaje fantástico al fondo del sitio que es Gilberto Collazos, quien además, por si faltara poco, ¿no? Es oriundo del pueblo de Chalhuanca, Chalhuanca. Apurímac, que está a 6 horas de la zona de Nazca. A mí, cuando vinieron mis abuelos, mis padres, me metieron inmediatamente al Perú. Mi padre se convirtió, a pesar de ser cubano, en un peruano absoluto, hincha del Muni, limeño absoluto. Se enamoró del Perú como toda mi familia de migrantes, se nacionalizaron al toque todo y admiraron el país en el que vivían. Y yo soy un peruano, creo que, yo no sé si decir Prueba de bala. absoluto. Amo el Perú en todos sus extremos. Me siento orgulloso. Lo he recorrido por todo el país. Tú recuerdas a Luchín Cárdenas, ¿no? Claro que Ese sí, gran claro que sí. publicista, Sí, publicista, sí, sí, sí. amigo del alma mía, mi maestro, y recorrí todo el país con él. Y con gente, porque hacíamos, no sé, videos, comerciales, por todo. Este país es hermoso. Y Cahuachi es una cosa tan impresionante que tenemos, tan monumental, que no podemos ser indiferentes Mm. a eso. Tú todavía no has estado presente físicamente ahí, ¿no? No, eso les envidio a todos los personajes con los que he conversado hoy, les envío haber estado físicamente ahí. Ahora, el video que Te tú va a dar dijiste, un golpe tremendo cuando lo veas. La impresión
es absoluta. Imagínate que estás viendo solo una parte pequeñísima de Cahuachi. Imagínate lo que será cuando se excave del todo, con sus pirámides, sus vericuetos, no, vericuetos, no sé si digo una tontería, pero Pero todos con sus sus templos, accesos, totalmente. pasadizos. Es increíble, solo, lo repito, creo que por tercera vez, solo el 3% de la extensión de Cahuachi se ha excavado y Así es. todo está por descubrir. Ahora, el video que tú diriges, Gustavo, eh, en el video se aprecia muy bien, ¿no? La magnificencia de Cahuachi, pero también se pone acento en lo preocupante que es la posibilidad de perderlo. De perderlo. Eso sería un espanto. No podemos perder eso. Tenemos que amarlo, preservarlo, redescubrirlo y excavarlo por completo. Y para eso se necesita apoyo, dinero, y el Estado tiene que poner su cuota. No lo pueden hacer todos los foráneos. Los foráneos aman, pero los italianos supongo que aman estas cosas porque ellos tienen la Roma que ellos vivieron y todos los pueblos de la península itálica, pero y por eso son tan sensibles con nosotros. Pero nosotros tendríamos que poner nuestra parte y la podemos poner, porque no lo hacemos. Mira, te voy a decir una cosa, esos textiles maravillosos que están ahí, expuestos en el Museo Antonini, Sí. están cubiertos por plástico. Solo se ven fotografías que revelan lo que está cubierto en una mesa maravillosa, especialmente trabajada para proteger los textiles. Pero alguien dice, o no se atreve a dar la autorización para que los textiles se exhiban abiertamente. Vistos, tienen que tener un plástico. A pesar de que las mesas de exhibición han sido preparadas por gente que sabe perfectamente cómo debe conservarse ese tipo de materiales. Es increíble. Tapados, cubiertos, solo ve fotos. Gustavo, quería pedirte para concluir que invites a la gente a que se una a esta campaña de Salvemos Cahuachi, a que cuenten lo que han visto y que intenten contagiar a los demás de ese mismo entusiasmo que tanto tú, Karime, el profesor Giuseppe, Carlos, nos han mostrado esta noche. Por supuesto, hagámoslo. Es nuestro patrimonio, es nuestro país, es el país que queremos. Tenemos una cultura ancestral. Es maravilloso. ¿Por qué no disfrutamos de ello y por qué no lo preservamos? Preocupémonos, ¿no? Gustavo, muchísimas gracias. Un fortísimo abrazo y estoy seguro que la gente va a reaccionar a este llamado de salvar Cahuachi. Gustavo, bueno, gracias. Chao, Renato. Bueno, y vamos a terminar conversando con, me parece que está Yelio Cubas con nosotros. Sí, él es editor y codirector del video, para que también nos cuente su experiencia. ¿Cómo estás, Yelio? ¿Qué tal, Renato? Mucho gusto. Bien, yo estaba pensando mientras veía el video que dirigió Gustavo, que protagonizó Karime, pensaba en las cosas que no entraron en el video, ¿no? Porque suele ocurrir que se queda mucha información de lado, información valiosa, pero que al momento de editar, pues uno tiene que jerarquizar los datos que quiere comunicar. Cuéntanos de lo que no hemos visto, qué cosa se quedó fuera, Yelio. Cuéntanos un poquito. Sí, claro. El video, de hecho, tenía un tiempo de duración y claro, siempre quedan bastantes más imágenes que no podían entrar porque sería ya un documental. De hecho, conversando con Gustavo también se lo comentamos que esto podría realizar, o sea, podría ser un documental, ¿no? Más adelante. De pronto ahora es una pequeña muestra de lo que es Cahuachi, que ha sido impresionante. De hecho, para nosotros ha sido un proyecto grande para todo el equipo y bueno, ¿qué te puedo decir? Lo que nos ha quedado ha sido mucha información, fotos,
muchas tomas del dron. El dron muestra, pues, en su magnitud todo el centro ceremonial, que es impresionante. Pero, claro, hemos tenido que cortar varias imágenes, pero creo que la esencia la hemos capturado y hemos quedado muy contentos con el resultado del video. Eh, me parece que somos más o menos promocionales en cuanto a edad. ¿Tú tampoco habías escuchado de Caguachi antes o sí? Yo había estado en alguna ocasión en Caguachi. Sí, yo había ido hace mucho tiempo, hace como 10 años, había estado por ahí paseando y llegué a las ruinas, pero solo estuve de pasada y me pareció impresionante, ¿no? Y de ahí volví y wow, es impresionante el lugar. Es muy místico. Además, íbamos pues de la mano de Giuseppe, que nos iba contando un poco todo el Ese trabajo que momento había. es muy bonito en el video, ese momento en el que acompañan a Giuseppe, él avanzando, la cámara detrás de él, por los recovecos del centro ceremonial. Esas escenas son impresionantes. Sí. Bueno, no se ha visto bastantes cosas, pero Giuseppe nos iba contando un poco todo el recorrido, ¿no? Todo lo que había hecho estos 40 años, y por nosotros era impresionante escuchar a Giuseppe todo ese tiempo que lo tuvimos con nosotros. Bueno, un gran trabajo también el de Gustavo Bueno, que nos invitó, nos convocó a todo el equipo de C3, que trabajamos con Gustavo también. Y cuando nos presentó el proyecto quedamos encantados porque nos parecía algo grande y realmente fue algo importante para nosotros. Una pregunta técnica, una curiosidad profesional. Hemos visto el video, dura 4 minutos más o menos. ¿Cuánto tiempo tuvieron que rodar? Lo hicimos en 2 días, fue un fin de semana. Nos fuimos todo el equipo, incluido Karim y Gustavo, y estuvimos, sí, un sábado y todo un domingo prácticamente lo hicimos, en 2 días, todo el día, ¿no? Grabando todo el día completo. Muy bien, Yelio. Bueno, muchísimas gracias también por participar esta noche de esta reunión virtual, y estoy seguro que la gente se ha sentido también persuadida por lo que ha visto, por lo que ha escuchado, y va a participar de esta campaña para salvar Caguachi. Un abrazo, Yelio. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Muy bien, bueno, vamos cerrando la reunión. Muchas gracias a la gente que se inscribió, a la gente que ha participado, al profesor Giuseppe, a Carlos Santa Cruz, a Karime, a Gustavo, a Yelio, a Roberto del Águila, en fin. Vamos a dejarles, ahora que cerremos la transmisión, a dejar los números de las cuentas donde pueden hacer las donaciones. Y lo más importante, Caguachi se puede visitar, hay que ir. Y lo digo sabiendo que es lo primero que tengo que hacer cuando vuelva al Perú a fines de este año, ¿no? Ir y estar ahí y sentir, como decía Gustavo, lo impresionante de esa arquitectura, de esas construcciones, y tal vez intentar interpretar lo que los antiguos pobladores peruanos, los de la cultura nazca, quisieron decirnos al legarnos este magnífico centro que es Caguachi. Un abrazo, muchas gracias y nos vemos pronto.